Y es para mí un gusto presentarles al siguiente ponente. Él es el doctor Guillermo Parra López. Él es neurólogo también especializado en trastornos del movimiento y enfermedad de Parkinson, que viene de la ciudad de Tijuana, Baja California. Él nos va a impartir la charla ¿Qué le pasa a mi cuerpo en la enfermedad de Parkinson? Bienvenido, Guillermo. Hola, muy buenos días a todos. Gracias a Soma por la invitación. Hablando en términos generales, como ya les mencionaron previamente, pues estamos hablando de una de las enfermedades que es de las más comunes. Cuando hablamos de enfermedades degenerativas, de lo que estamos hablando es de una enfermedad que, como les mencionaron previamente, pues es una enfermedad dependiente principalmente de la edad. Es decir, el principal factor de riesgo para desarrollarla pues es envejecer. Es una cosa inevitable, todos vamos hacia ese mismo camino. Y en general pues es una enfermedad de adultos mayores. A lo largo de esta enfermedad, en este entendimiento del qué es lo que sucede con el cuerpo de las personas que tienen enfermedad de Parkinson, sabemos que existen varios sucesos que se van dando en las células del sistema nervioso, particularmente en áreas del cerebro que se encargan de la producción, el almacenamiento y la liberación de una de las sustancias principales, que es la dopamina. En esta diapositiva que están viendo aquí, que intentaré explicárselas de una forma que sea un poco más comprensible. Básicamente de lo que estamos hablando es que es la primera parte que ustedes ven en verde, donde dice patogénesis. Se refiere a que a lo largo de los años que los pacientes tienen esta enfermedad, van teniendo una reacción inflamatoria, pero una reacción inflamatoria a nivel celular. No se refiere como a la inflamación que sucede cuando uno recibe un golpe y se hincha. Esto se refiere más a que las células generan sustancias tóxicas y estas sustancias tóxicas a lo largo del tiempo van dañando de a poco las neuronas encargadas en la producción de estos neurotransmisores. A medida que estas células van disminuyendo de forma gradual y a medida que disminuye esta producción de dopamina, los síntomas van a ir aumentando. Entonces, normalmente lo que ustedes van a ver a lo largo del tiempo que están revisando y experimentando los síntomas de esta enfermedad o que las están viendo en sus familiares, es que conforme pasa el tiempo, cada vez que pierden más células que producen esta dopamina, sus síntomas van a ir aumentando. Algunos síntomas, como los que ya les mencionaba el doctor Ildefonso, como el trastorno de la conducta en el sueño, o sea, esta capacidad de poder actuar los sueños mientras se está dormido, en muchos pacientes puede aparecer desde muchos años antes de que se les diagnostique la enfermedad. Llega un punto en el que estos síntomas se van acumulando tanto que ya no es por una casualidad. Por ejemplo, el que tengan trastorno de conducta en sueño REM, el estreñimiento, los problemas con el olfato, la depresión. Llega un momento en donde estas células, esta capacidad de producir la dopamina ya no es suficiente y entonces aparecen síntomas como el temblor, la rigidez y la lentitud. Un ejemplo muy simple, que probablemente suene muy bobo, es como si tuvieran en una banda 10 personas limpiando papas. Si de repente les faltan 3 personas, seguramente las 7 restantes pueden más o menos suplir el trabajo, pero si les llegan a faltar 6 y solamente tienen a 4 haciendo el trabajo de 10, pues en algún momento se va a notar la falla. Más o menos es lo que sucede con el Parkinson. A medida que se pierden estas células, llega un momento donde ya no es capaz el cerebro de compensar esa deficiencia y entonces aparecen más síntomas. ¿Cuáles son? Pues el temblor, los problemas de la marcha, las alteraciones en la memoria, y todo eso va relacionado con los cambios y los daños progresivos que tiene su cerebro. O sea, ese acúmulo de proteínas y esa disfunción celular va generando que esas áreas del cerebro vayan teniendo un daño cada vez mayor. En cuanto a la célula, lo que le ocurre a la célula, igual tratando de explicarlo de una manera muy simple, si ustedes se imaginan el cuerpo,
digamos que lo pueden equiparar a lo que sucede en una casa. Una casa de manera convencional produce basura. Nosotros tenemos contenedores pequeños para la basura en diferentes áreas de la casa. El baño, la cocina, los cuartos. ¿Qué sucede? Que esa basura nunca se nos acumula en exceso, porque cada que ese contenedor pequeño se llena, yo lo tiro, lo pongo en un contenedor mayor, por ese contenedor pasa un recolector de la basura, y entonces nunca logro tener una cantidad de basura suficiente que me haga daño. ¿Qué sucede con la enfermedad de Parkinson? Lo que ocurre es que, digamos, ese proceso de eliminación de la basura no funciona adecuadamente. ¿Qué sucede? Que las proteínas, como la sinucleína alfa, que de manera convencional deberían de eliminarse de forma progresiva, se acumula, y cuando se acumula genera un daño. Digamos que si usamos el ejemplo de la casa, si yo no saco la basura de la cocina y se me acumula la basura en exceso, pues voy a tener ratas, voy a tener gusanos, voy a tener alguna infestación. Si eso sucede porque a lo mejor tengo un poco de capacidad de almacén o tal vez el recolector de la basura no pasa a mi colonia, pues va a producir a lo mejor un daño mayor. ¿Qué es esto? A medida que se acumula más, pues genera más síntomas, no solamente en el cerebro, sino también en otras áreas como el corazón, el intestino. Entonces, digamos que esta diapositiva está pensada para explicar que este acúmulo de proteínas, que son la sinucleína alfa, cuando se acumulan en exceso, producen estos cuerpos, que son los cuerpos de Levy, y esa es una marca que utilizamos para saber que el daño que se está llevando a cabo o lo que está sucediendo en esas neuronas es por enfermedad de Parkinson. En general, pues estos daños tienden a ser mucho más evidentes en el mesencéfalo, que es una zona del cerebro que está en el tallo cerebral. A nivel de estas células, que son las células que producen dopamina, pues está particularmente afectando a la función de la producción de energía que está en las mitocondrias, y eso hace que este mal funcionamiento cada vez sea mayor. Esta alfa-sinucleína, digamos que es como si fuera es una proteína que dentro de sus múltiples funciones está el transporte de la dopamina en las vesículas. Es como si lo dijéramos, yo le encargué a mi niño que él iba a estar sacando la basura de la cocina todos los días, y a lo mejor o no me entendió o yo no se lo expliqué, pero nunca sacó la bolsa de la basura. ¿Qué ocurre? Que hay algo que está obstruyendo ese proceso natural de eliminación cuando tienes esa alfa-sinucleína. Y eso afecta también a la liberación de un neurotransmisor, y en general el que esa alfa-sinucleína se acumule lleva a que la célula cada vez tenga mayor daño. A nivel del cerebro, las áreas que tienen este problema con esa pérdida progresiva de estas células son principalmente la sustancia negra, que está en esta zona del cerebro que se llama mesencéfalo, a esta altura, dentro del tallo cerebral. Conforme la enfermedad avanza, esa proteína se va acumulando cada vez en áreas mayores, es decir, se va extendiendo a lo largo del cuerpo. ¿Qué sucede? Pues es como el mismo ejemplo de la basura, ¿no? El montón se va haciendo cada vez más grande y va afectando cada vez a más áreas. ¿De qué va a depender los síntomas? De cuál es el área donde tengo el daño por estas proteínas. Igual, si yo la basura la estoy acumulando en el baño, pues el síntoma, la queja principal va a venir de que el baño está tapado, que no funciona. Si yo la acumulé en la cocina, pues a lo mejor el fregadero no sirve a la hora de lavar los trastos. Es decir, los síntomas de los pacientes van de la mano con las áreas que están teniendo el daño. Solo que en un inicio, esos síntomas a lo mejor no son lo suficientemente serios como para que sean considerados y tomados en cuenta para hacer un diagnóstico. Ahora, igual en este mismo proceso de enfermedad, pues hay pacientes que experimentan desde mucho tiempo antes síntomas, por ejemplo, gastrointestinales,
como el estreñimiento y los problemas del olfato o síntomas urinarios, por ejemplo. Y hay otros que muy rápido empiezan con síntomas en el cerebro, el temblor, la lentitud, la rigidez. Entonces, en esta historia natural de enfermedad se van sucediendo cada vez más síntomas. En general, esto de saber dónde inicia, tal vez para los pacientes el saber en dónde inicia para fines prácticos no sea muy importante. Para los médicos lo es, porque representa un área de oportunidad para poder atender el problema desde antes de que genere mayor discapacidad. Esto se refiere a que tradicionalmente lo hemos visto como una enfermedad que empieza en el cerebro y que de a poco se extiende hasta que afecta a otras áreas del organismo, como el corazón y el intestino, pero no todos los pacientes inician con los mismos síntomas. Habrá algunos que desde un principio sea muy marcado, que tuvieron mucho más estreñimiento y síntomas urinarios o problemas con la presión arterial, y ya después los síntomas del movimiento. Y habrán otros que sea muy evidente que los problemas de la movilidad son muchísimo mayores que los demás síntomas. La enfermedad se diagnostica, como bien les decía el doctor Ildefonso, a través de los síntomas motores. Todos los pacientes van a tener lentitud, más o menos el 90% van a tener rigidez y un 70% va a tener temblor. Es decir, no necesitamos realmente del temblor para diagnosticar la enfermedad, que es una duda que frecuentemente tienen los pacientes. Los síntomas motores, como les decía antes, están relacionados, los síntomas no motores y los síntomas motores pues están directamente relacionados a los sitios donde se va dañando el sistema nervioso. Si la enfermedad empezó en la parte periférica, es decir, lo que está fuera del cerebro y de la médula espinal, donde están los nervios, generalmente van a tener síntomas que son la traducción del daño en esa extensión. Si se imaginan los nervios como cables, digamos que el daño no está en el generador de la luz o en la caja de luz, en el fusible, o sea, el daño está en el cable que enciende el foco de la recámara. Entonces van a empezar a tener síntomas que les llamamos nosotros síntomas periféricos. Son muchos, como les explicaban en el video inicial, de dolor, problemas del sueño, dificultades de concentración, las alteraciones con el ritmo cardíaco, con la presión arterial. Vamos, son la traducción de la pérdida de las neuronas que producen dopamina y adrenalina, pero fuera del cerebro. La célula, digamos que la razón por la que estas células tienen este daño en particular es porque manejan una sustancia que puede ser dañina si no se maneja apropiadamente. Imagínense que es un contenedor que tiene un material altamente corrosivo y que ese contenedor no puede mantener esa sustancia durante tanto tiempo sin dañarse. ¿Qué es esto? O sea, en su trabajo mismo lleva un alto riesgo de tener este daño. Entonces, la célula dopaminérgica, que es la que se encarga de la producción y el almacenamiento de la dopamina, cuando hay daños en la movilización de estas vesículas por la misma sinucleína alfa, lleva a que solita se esté dañando de manera progresiva. Entonces esto a la larga se va traduciendo en el empeoramiento gradual de síntomas de los pacientes. Esto es demostrable con estudios. Uno puede demostrar que las áreas del cerebro que se encargan de la producción de dopamina cada vez tienen menos capacidad de almacenar y producir esa sustancia. Esto es una tomografía por emisión de positrones. Y también eso es demostrable en el corazón. O sea que se ve que el corazón también tiene menos efecto de esa dopamina. La dopamina en general, siempre el cuerpo la va a utilizar para luego producir adrenalina. Siempre les pongo el ejemplo de que ustedes pueden tener un bote de leche. Ese bote de leche lo usan para ponerle a su café o para prepararse un cereal, pero el restante de leche pues claramente lo pueden utilizar para hacer queso, si ustedes lo quieren. Es decir, eso se puede transformar en otra cosa. Es lo mismo que sucede con la dopamina. Esa dopamina puede ser transformada en adrenalina. Entonces muchos de los síntomas que ven es de esa falla en ese continuo de utilización de esa dopamina. Una cosa más repetitiva acerca de la progresión, que van aumentando los síntomas motores a la par
que aumentan los síntomas no motores. Es decir, es esperable que cuando el paciente ya tiene problemas graves para caminar o inestabilidad postural, dificultades con el equilibrio, también ya tenga, por ejemplo, muchos más problemas por bajones de la presión arterial, altibajos de la presión arterial, que ya tenga problemas de memoria, que ya tenga este tipo de alteraciones. Esto es un ejemplo de un paciente más o menos con 13 años de enfermedad, con unas fluctuaciones severas en donde cuando el paciente se quedaba como apagado, no era capaz de poder continuar la marcha. ¿Podrían poner ese video, por favor? Si quieres, quítale el volumen. Ahí, digamos, es también parte de lo que les había platicado el doctor Ildefonso. No es una enfermedad que se diagnostica realmente por lo que ves en el paciente, por cómo relata su historia. Esto que ven en ese paciente es una cosa habitual en los trastornos de movimiento, o sea, hacer una prueba con el medicamento para corroborar que realmente lo que estás viendo en el paciente es por la falta de esa dopamina. En ese paciente lo que se ve es la falta de la movilidad, no tiene temblor. Y su falta de movilidad es muy obvia, o más bien es más obvia en el lado izquierdo. Les damos el medicamento y usualmente hay un periodo de tiempo en el que el paciente a lo mejor no ve ninguna respuesta y de repente nota que hay algo ahí que cambió y siente que ya puede mejorar, ¿no? Ese paciente no puede caminar cuando no tiene el efecto del fármaco. Se les da el medicamento y después de un tiempo, es variable, cada paciente lo experimenta de forma distinta, pero mejora su movilidad. Digamos que esa es la primera prueba de que lo que estamos viendo y el diagnóstico que estamos haciendo realmente está asociado a un problema con el manejo de la dopamina y que al sustituirla nosotros estamos mejorando los síntomas. En este sentido, una cosa que es útil a la hora de explicarles a los pacientes es: imagínense que le están diagnosticando hipertensión arterial sistémica. No lo están curando, solamente están controlándolo, pero usted puede tener una mejoría en su calidad de vida de forma significativa si de veras se disciplina y se deja llevar en el manejo, si se deja acompañar y si se disciplina. Más ejemplos al respecto. Estos me los voy a pasar. Pero en general, vamos, es más o menos la fotografía general que esperamos que ustedes puedan recordar respecto de la enfermedad de Parkinson, y espero que la explicación hubiera sido lo suficientemente sencilla como para que ustedes hubieran podido comprenderla. Muchas gracias.